Ah, ya. Entiendo, entiendo. Vas a llevar el curso recién entonces. Está bien. Para ir adelantando temas, este, claro, te va a servir, ¿no? A ver. Entonces, si aún no llevas el curso, lo primero que ustedes van a ver es lo que se llama, pues, las elecciones del consumidor, ¿no? Esos son los primeros, eh, normalmente, según la estructura de los sílabos, lo primero que se ve es eh, las elecciones del consumidor, ¿no? O se estudia al consumidor. Y en ese sentido, nosotros empezamos con lo que es estudiando primero lo que es la satisfacción de las posibles elecciones, ¿no? Que tenga un consumidor entre dos canastas, ¿no? Normalmente decimos que hay un bien X y un bien Y, dos bienes principalmente, ¿no? Entonces, nosotros asumimos que a esto, por algo, como se les dice bienes, producen alguna especie de satisfacción dentro del individuo, ¿no? Entonces, más o menos en el siglo 70 aproximadamente, se trató de, en el siglo 70 que estoy hablando, en el siglo 16, 17, pues más o menos 18, surgió una corriente de pensamiento que decía que la utilidad que puede alcanzar una persona o satisfacción dependía de estos bienes, ¿no? Entonces, en ese sentido, se plantea lo que es primero una función de utilidad o una función de satisfacción, ¿no? Entonces, yo podría hacerlo de manera matemática, decir que esta función U, que, bueno, por su curso de matemática habrán visto, depende tanto de la cantidad de X que yo consuma y de la cantidad de Y que yo consuma, ¿no? Entonces, si es una medida de satisfacción o felicidad que pueda alcanzar una persona en función de los bienes que consuma, yo podría decir que, y ojo, la medida acá es arbitraria, ¿no? Porque la felicidad de un consumidor es algo muy subjetivo, la felicidad, ¿no? Entonces yo podría decir que, por ejemplo, si yo consumo, mi felicidad va a ser igual al número de unidades que yo consuma de X más el número de unidades que yo consuma de Y, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera dos unidades del bien X, que puede ser, por ejemplo, manzanas, el otro bien Y, que puede ser, por ejemplo, eh, por ejemplo, cualquier bien, por ejemplo, autos, mi felicidad va a tener un nivel de 3, ¿no? Entonces yo diría que tengo una utilidad o o tres útiles, una utilidad de 3 o tres útiles también se les llama, ¿no? Entonces mi nivel de utilidad es 3. ¿Hasta ahí se entiende? Acá. Entonces, si yo represento esto en un plano, perdón, en sí, en un plano cartesiano, yo voy a tener lo que es. Entonces, si yo quisiera representar esto en un plano, yo podría decir que acá va a estar X y acá va a estar Y, ¿no? Entonces, yo puse el ejemplo de que con dos unidades de X
y una unidad del bien Y que eran carros, yo tenía acá una canasta. Esta acá se le llama, por ejemplo, la canasta A. Y yo voy a decir que la canasta A va a ser un par ordenado, el par ordenado 2,1, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros usamos lo que es canasta, o al par ordenado le llamamos una canasta de bienes, ¿no? Dos bienes, su conjunto. Entonces, si yo hiciera esto para otras canastas, por ejemplo, yo dijera, y vamos a poner otro ejemplo, suponiendo que yo tengo acá, cualquier otro bien. Por ejemplo, tengo, se me ocurre a mí, lo que es, ¿qué podría ser? Bienes que sean más divisibles, por ejemplo. Yo tengo chocolates y en el otro lado voy a poner, por ejemplo, lo que es, unos snacks, ¿no? Por ejemplo, como son estos, los piqueos, los chisitos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera alcanzar un nivel de felicidad, por ejemplo, yo quisiera que mi utilidad sea igual a 10. De repente, para alcanzar ese nivel, yo tendría que tener un punto por acá que me indique que yo consuma 6 unidades de chocolates y acá, por ejemplo, también 6 unidades de snacks, ¿no? Y esto de acá yo voy a decir que me va a dar 10 útiles, ¿no? Y no es lo mismo, y ojo que acá la función de utilidad es diferente, ¿no? Acá yo te decía que la felicidad era X más Y, ¿no? Si yo hiciera lo mismo acá, tendría que tener un nivel de utilidad de 12. Pero hay que tener en cuenta que estas funciones de utilidad yo las defino de manera arbitraria, ¿no? Yo puedo decir también que mi función de utilidad es igual a, por ejemplo, X por Y. Y si fuera X por Y, esto de acá me diera 36 para este ejemplo, ¿no? Y yo podría definir así una función de utilidad, voy a ponerlo así, f que depende de X y Y, tal que cuando yo consuma 6 unidades de chocolates y 6 unidades de snacks, mi nivel de felicidad va a ser 10. Entonces, la cuestión matemática se puede ver un poco después, pero la idea detrás es que conforme yo vaya consumiendo más unidades, por ejemplo, si es que yo consumo, si yo tuviera acá, por ejemplo, 7 unidades de chocolate y 7 unidades de snacks, mi felicidad aumente, quizás ya no sea 10, quizás pase a 11, ¿no? Entonces, la idea detrás de esto es que conforme yo vaya aumentando la cantidad de bienes que consumo, la felicidad también aumente, o perdón, la satisfacción, ¿no? O la utilidad. Entonces, dejando un poco de lado los cálculos matemáticos, voy a ponerlo por acá, por un costado. Entonces, lo que surge acá surge una cuestión, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el nivel de la combinación, otra combinación de posibles snacks y de chocolates, propuestos sangre? ¿Cuál sería otra posible combinación de estos dos bienes que tal que mi felicidad se mantenga constante, ¿no? Es decir, que yo me mantenga en un nivel de felicidad de 10 snacks, ¿no? Que es como lo definí acá inicialmente, ¿no? Entonces, de repente, otra posible combinación de bienes podría ser esta de acá, ¿no? Que yo reduzca la cantidad de chocolates que consumo. Por ejemplo, yo la reduzco a 5, pero los snacks
pero a cambio yo tendría que recibir más snacks, ¿no? Porque si consumo menos de un bien, para yo seguir manteniendo mi utilidad o mi satisfacción igual, debería consumir más del otro bien, ¿no? Entonces quizás acá sea 8. La cantidad necesita por el chocolate que he renunciado, consumir 2 snacks max. 2 snacks. Y acá tendría otra canasta posible, ¿no? Y ya me doy cuenta que si es que menos chocolates consumo, más voy a necesitar del otro bien consumir para seguir manteniendo mi felicidad constante, ¿no? Y lo mismo, si yo consumo más chocolates, quizás un punto por acá, entonces yo voy a necesitar consumir menos snacks, otra cantidad por acá, quizás 3, para seguir manteniendo mi, mi, mi utilidad o mi satisfacción. Entonces, la idea es que acá se produce un intercambio, ¿no? Conforme, y si yo uno todas estas puntos, yo tendría posiblemente una curva como de este tipo, color azul, que parece una recta, pero tiene una ligera pendiente, ¿no? Entonces, a esta curva que se forma cuando la satisfacción es constante, por ejemplo, en un nivel de 10, a esta curva se le llama curva de indiferencia, ¿no? Curva de indiferencia. Y se le dice curva de indiferencia porque a lo largo de todo ese trayecto, a mí me va a dar igual consumir, por ejemplo, 6 chocolates y 6 snacks, o 5 chocolates y 8 snacks, porque al final la satisfacción que obtenga va a ser la misma. ¿Hasta ahí se entiende? Ya, genial. Entonces, yo te hablaba un poco de la parte matemática que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, normalmente en matemática bueno, en microeconomía trabajamos con y siempre es una función que se ve tanto en macro y micro, es la función Cobb-Douglas, ¿no? Y esta función Cobb-Douglas tiene su nombre haciendo referencia a, a un matemático y a un economista quienes fueron que la formularon, ¿no? Entonces, ellos dijeron, la función de utilidad de un individuo, por ejemplo, que depende de X y de Y, va a ser de la siguiente forma. X por y ambos, por ejemplo, X lo voy a elevar a un parámetro alfa y a Y lo voy a elevar a un parámetro que es 1 menos alfa. Y alfa va a estar entre dos valores, entre 0 y 1. Tal que, por ejemplo, si alfa es 0,5, 1 menos alfa también va a ser 0,5. Y si alfa, por ejemplo, es 0,6, 1 menos alfa será 0,4. Y si te fijas acá, sea cual sea la combinación de estos dos parámetros, siempre van a sumar 1, por ejemplo. Este es por este ejemplo. Pueden sumar 1 o pueden ser menores a 1 o pueden ser mayores a 1. Eso ya se ve un poco después, ¿no? Pero en primera instancia se asume esto de acá, ¿no? Que los parámetros suman 1 y para tener este tipo de curvas. Ahora voy a ir abriendo por acá el link.
el Google, ojalá me cargue. Pone un poco lento. Entonces, cuando uno asume esa función matemática y tú graficas de un lado X, la cantidad del bien X, y en el otro lado la cantidad del bien Y, se te forman estas curvas que te mencioné, ¿no? Estas curvas de indiferencia que tienen, que son así como una C abierta, perdón, como una especie de C. Y estas curvas tienen ciertas propiedades que las hacen más fáciles de estudiar, ¿no? Por eso que se escoge normalmente ese tipo de representación matemática para las funciones de utilidad. Y acá hay una serie de propiedades que se deben cumplir, ¿no? Voy a pintarlas de diferentes colores mejor. Entonces, a ver, acá, entonces, acá se cumple acá podemos ver que por ejemplo, si yo me ubico en este punto de acá, en el punto A, yo voy a tener, por ejemplo, una cantidad X sub 0 y una cantidad Y sub 0, ¿no? Entonces, esta es una primera canasta que me puede dar, por ejemplo, un nivel de utilidad constante, C. Y C de constante te lo puedes imaginar como cualquier número natural. Puede ser 10, o puede ser 20, o puede ser 1000. La cuestión es que este C es un número natural. Es un, es un número positivo, claro, ¿no? Porque un número, un número natural, un número positivo. A ver, me borro por acá. Ya está. Entonces, si yo paso, por ejemplo, a otro punto que está por acá, al punto B, ese es un poco lo que yo voy a consumir acá X sub 1 y por acá voy a consumir Y sub 1, ¿no? Entonces se ha producido un intercambio, ha reducido mi cantidad de Y, pero ha aumentado mi cantidad de X, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la diferencia entre el punto A y el punto B visto desde el eje de las ordenadas, esto de acá, se llama delta Y. Y es la variación de Y, ¿no? Entonces, delta Y yo lo voy a definir como Y1 menos Y0. Y en este eje de acá también tengo una variación. Y esta variación de acá lo voy a llamar delta X, ¿no? Delta X va a ser igual a X1 menos X0. Y es la cantidad en la que ha variado mi cantidad consumida de ambos bienes. Y por matemática, tú recordarás que la pendiente si fuera esto una recta, su pendiente M es igual a la variación de Y sobre la variación de X. Y eso de ahí me daría una razón de cambio. Pero yo no estoy hablando acá de una recta, sino es una curva. Y cuando es curva, la pendiente se mide de la siguiente manera, ¿no? La pendiente M de la curva va a ser igual a una derivada, a la derivada de Y respecto de X, ¿no? Entonces, esto de acá, esta razón de cambio, se le va a llamar relación marginal de sustitución. Y esto de acá te viene a decir que te da una tasa de intercambio, ¿no? ¿A cuántas unidades adicionales, por ejemplo, de X yo debo tener? O perdón, ¿a cuántas unidades de Y yo debo renunciar a cambio de una unidad adicional de X, ¿no? Suponiendo que este delta de X es igual a 1.
La derivada, tú recordarás por tus clases de matemática, que mide la pendiente de una recta que pasa por cierto punto y es básicamente un cambio, te mide lo que es cambios, pero muy pequeños, cambios marginales se les llama en ese sentido, ¿no? Porque acá el cambio delta Y podría ser, o delta X podría ser U1, podría ser 1000, que cambió mi consumo en 1000, o podría ser 2000 también, ¿no? Pero cuando tú usas el concepto de derivada, ese cambio delta X ya no es 1000 ni 2000, sino que se aplica el límite cuando ese delta de X tiende a cero, no se aplica esto de acá. Se aplica el límite cuando X, perdón, delta de X tiende a cero. Y esto de acá quiere decir que el cambio en X es muy pequeño, ¿no? Y eso nos sirve para medir cambios marginales o cambios muy pequeños, ¿no? Entonces, la forma de interpretarlo esto es ¿cuál es la razón de cambio o cuántas unidades de Y yo debo renunciar a cambio de una unidad adicional o de X, ¿no? Porque en principio se asume que las cantidades adicionales que yo puedo consumir de un bien son enteros. Por ejemplo, yo puedo pasar de consumir pues, una papa a consumir dos papas, ¿no? Pero después y un poco más adelante, o incluso desde el inicio, también hay bienes que se pueden dividir se pueden representar a través de decimales, como son las cantidades de azúcar, las cantidades de arroz, ¿no? Pero una interpretación más rápida es esto de acá. Y quizás esto se note más como un ejemplo. Entonces, yo te decía que iba a tener esta función de acá, que es eh, la función de utilidad va a ser igual al x, uy, a x elevado a un parámetro alfa por y elevado a 1 menos alfa, ¿no? Y yo voy a fijar alfa quizás en 0,5 primero, ¿no? Entonces mi función de utilidad será x elevado a la 0,5 y y también elevado a la 0,5. Y voy a ver si ya me cargó acá esto. Demora. Acá. ¿Hasta ahí está claro o hay algo en lo que deba repetir? Genial. Está. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera esto en un plano, y ojo, para poder representar esto, yo me voy a fijar, mira, yo tengo acá tres variables. Yo tengo la variable u, tengo la variable x y tengo la variable y. Pero en un plano cartesiano yo solamente tengo dos ejes. Tengo el eje x, tengo el eje de las y. Y no tengo cómo representar u, ¿no? En un plano de dos. Si yo tuviera un plano tridimensional, sí podría graficar las tres variables, ¿no? Pero por cuestiones prácticas se suele trabajar, ¿qué es lo que se suele hacer? Se fija U, es decir, U, como te decía antes, va a ser constante. Por ejemplo, U yo puedo decir que sea igual a 20, que significa un nivel de felicidad o de utilidad de 20, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo fijar U igual a 20 y ahora ya puedo graficar lo que es mi función de utilidad, ¿no? Entonces, X estaba elevado a la 0,5 y y también estaba elevado a la 0,5, ¿no? Y como ves, se me grafica acá lo que es la curva de indiferencia.
¿no? Y por ejemplo, acá tengo una serie de puntos que demoran en cargar, pero por ejemplo, yo puedo ver acá a simple vista que el punto 20, 20 es un punto que está dentro de mi, que me va a dar a mí lo que es una utilidad de 20, ¿no? Entonces, si yo tengo esto de acá, a ver, la función de utilidad con 20 unidades de X y 20 unidades de Y, acá simplemente se hace el cálculo, ¿no? Se reemplaza la X por 20 y la Y también por 20, ¿no? Y como las bases son iguales, si las bases son iguales, 20 elevado a la 0.5 y 20 elevado a la 0.5 me da un nivel de utilidad de 20, ¿no? Pero esa no es la única combinación factible de bienes. Quiero que acá no me sale todavía. A ver, pero si yo fijo X en 20, acá se va a intersectar con la curva en 20, 20, ¿no? Es un punto que está dentro de las curvas, pero también yo me fijo que si X fuera 10, se intersecta con la curva en aproximadamente 40. Entonces, otra combinación factible de bienes que me va a dar una utilidad de 20, según esto, es y aproximadamente, porque no me sale el cálculo exacto ahorita acá, 10 y 40, ¿no? Entonces, 10 y 40 me debería dar aproximadamente un nivel de utilidad de 20 también, ¿no? 10 elevado a la 0,5 y 40 elevado a la 0,5. Y bueno, este es un simple cálculo, ¿no? 10 elevado a la 0,5 por 40 también elevado a la 0,5. Y me da 20 también. Entonces, ya sea que yo escoja ambos 20 y 20, 20 unidades de X y 20 unidades de Y, o ya sea que yo escoja 10 unidades de X y 40 unidades de Y, ambos me van a dar una satisfacción de 20. Ahora, la pendiente me va a medir a qué tasa yo debo cambiar uno por otro, ¿no? Entonces, voy a calcular la pendiente, que es la relación marginal de sustitución, se le llama, ¿no? Y marginal viene del término de que usamos derivadas, ¿no? Entonces, la relación marginal de sustitución se define como la derivada de Y respecto de X. Y esto de acá va a ser a la utilidad marginal. Esto ya es por una fórmula que se demuestra, ¿no? Hay forma de demostrar cómo la derivada de y respecto de x es igual a la utilidad marginal de x partido la utilidad marginal de y. Entonces, esto de acá, si gustas, puedes ir averiguando esto a esa identidad se llega a través de lo que es una derivadas de funciones, no, derivadas de las curvas de nivel, puedes buscar en Google y te salen derivadas de curvas de nivel o pero derivadas de funciones implícitas también, ¿no? Pero acá lo que nos interesa es ver un poco ya la interpretación económica, ¿no? Entonces, la utilidad marginal de X, yo la voy a definir así. La utilidad marginal de X es igual a la derivada de la función de utilidad respecto del bien X. Entonces, yo tenía mi función de utilidad que estaba por acá arriba, ¿no? Mi función de utilidad era
u elevado a la x0, la x 0,5 por y elevado a la 0,5. Entonces, acá se aplica ya lo que son las reglas de derivación, ¿no? Cuando son estos ejemplos es sencillo. eh, el exponente respecto a la variable a la cual yo estoy derivando se baja y a la variable se le resta 1, ¿no? Entonces 0,5 menos 1 me va a dar menos 0,5. Así. Y el y se mantiene se trata como una constante, la variable y queda igual, ¿no? Con su mismo exponente. Ahora, la utilidad marginal de y es similar, ¿no? Se entiende que la utilidad marginal de y, o lo que aporta y en el margen, va a ser igual a la derivada de u, perdón, al diferencial de u sobre el diferencial de y, ¿no? O la derivada de la función de utilidad respecto de y. Y se deriva ahora el x elevado a la 0,5 es constante y la otra es la variable. Y se vuelve a derivar respecto de y esta vez, ¿no? Al y se le resta, a su exponente se le resta 1, me queda menos 0,5. Y este x se mantiene, se trata como constante. Y me queda eso. Ahora, la fórmula o la ecuación de Euler también le dicen, ¿no? La ecuación de Euler o la fórmula de la relación marginal de sustitución me dice que la pendiente de esta recta que yo he dibujado, que yo he puesto acá de esta pendiente roja, va a ser la división entre ambas magnitudes, ¿no? Entre la utilidad marginal de x y la utilidad marginal de y. Entonces, para no estar escribiendo, voy a copiar esto de acá, que ya está de cierta manera puesto como división. Y voy a acomodar un poco. Por acá, esto por acá. No, esto de acá se supone que queda así. Y ojo, acá me olvidaba de un pequeño un detalle importante. Acá es menos. Acá siempre va un menos. Y entonces, la relación marginal de sustitución es menos la utilidad marginal de x partido la utilidad marginal de y. No, este menos sigue. Y eso hace referencia a que pues la pendiente de, o la relación de cambio es negativa, ¿no? ¿Qué significa? Que para yo obtener más de un bien debo renunciar al otro. Es por eso que es negativa. Si fuera positiva, yo diría que para mantenerme en la misma curva, eh, tengo que consumir más de un bien y más también del otro. Entonces por eso se le pone acá en menos. Entonces acá el siguiente paso que se hace pues es simplificar para ver qué es lo que me queda, ¿no? Y esto va a quedar acá menos y acá se parte. A ver, esto y esto se van. 0,5 entre 0,5 se van. Este y que está elevado a menos 0,5 yo lo puedo pasar acá arriba y pasaría con exponente positivo. Entonces me quedaría y elevado a la 0,5 por y elevado a la 0,5. Son las bases iguales y los exponentes se suman y me va a quedar y. Y lo mismo con x, ¿no? X que está acá arriba con signo negativo, lo paso abajo con signo positivo. Y como acá hay otro x que también está elevado al mismo exponente, se suma y me va a quedar finalmente esto de acá. Entonces,
Esto de acá me va a medir lo que es la o la relación marginal de sustitución para cualquier punto, ¿no? Esta es la derivada, pues la pendiente de la recta que pasa por un punto de la curva, ¿no? Si tú tenías, claro, y esto ya lo he graficado, ¿no? Si tú tenías una curva, entonces siempre para una curva va a haber una recta que es tangente o que choca con esa curva en algún punto, ¿no? En un solo punto. Y la pendiente de esta recta es pues acá va diferencial de X, acá va diferencial de Y, ¿no? Y la pendiente de para este ejemplo, eh, la pendiente de esta recta es esto de acá, menos Y entre X. Esa es un poco la parte matemática, pero la cuestión acá, la interpretación económica o microeconómica es la siguiente, ¿no? Entonces, supongamos que yo estoy en el punto como chequeé hace rato, estábamos por ejemplo, en el punto 2020, ¿no? Que estaba por acá, que ya lo había puesto por acá, punto 2020. Es un punto por acá, en la curva, ¿no? Entonces, yo quiero ver cuál es la relación marginal de sustitución y le voy a dar una interpretación después, ¿no? Entonces, la relación marginal de sustitución cuando X vale 20 y Y vale 20 va a ser igual a, esto me va a dar menos Y vale 20 y X vale 20. Y esto es igual a menos 1. ¿Y qué es lo que me está diciendo esto? La interpretación económica acá es la siguiente, ¿no? Que para yo obtener una unidad adicional del bien X, yo debo renunciar, y lo voy a poner así como delta invertido, a una unidad de Y. Es decir, si yo actualmente me encuentro consumiendo 20 unidades de X y 20 unidades de Y, para yo obtener un poquitito más de X, quizás no 21, quizás 20.5 o 20.1, por ejemplo, obtener un poquito más de Y, perdón, de X, yo debo renunciar a una unidad de Y, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo aplico esta misma relación marginal de sustitución, pero para otro punto de la curva que yo señalé por acá, por ejemplo, el punto 10,40, ¿no? Que también era un punto sobre la curva que se ubicaba por acá más o menos. Entonces, yo quiero medir cuál es esta relación marginal de sustitución, ¿no? Tengo 10 en X y 40 en Y. Entonces, la fórmula es menos Y, que es 40, y acá es 10. Este es 10 sobre 10. Y esto de acá me va a dar menos 4. ¿Y cuál es la interpretación acá? Que para yo obtener, si yo me encuentro actualmente en el punto 1040, para yo obtener un poco más de X, quizás una unidad adicional más de X, yo debo renunciar a 4 unidades de Y. Perdón, poco más de X, quizás aproximadamente, aproximadamente una unidad de X adicional. Yo debo renunciar aproximadamente a 4 unidades de Y. Y acá, si yo quería aproximadamente una unidad adicional de X, yo debía renunciar a una unidad de Y, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que acá
la cuestión no es constante, sino que va cambiando a lo largo de la curva. Pero antes de pasar al siguiente concepto, hasta acá se ha entendido. Bien, genial. Entonces, ahora vamos a ver por qué esto de acá es no es constante, ¿no? A ver, vamos a ampliar por acá. Me va a ser más práctico, creo, copiar copiar y pegar esta curva, ¿no? Está raro, no me sale acá Ya, entonces, ya te decía que en este punto de 10,40 que se encuentra por acá, este punto B, si quieres lo llamamos, la relación marginal de sustitución calculada nos dio -4. Y en este punto A, que era 20,20, la relación marginal de sustitución es igual a -1. ¿No? Entonces, acá, si uno se fija, claro, tiene sentido un poco esto. Claro, voy a fijar acá espérate. Y esta curva representa un nivel de utilidad de 20. Entonces, a ver, según esta curva de indiferencia, yo me voy a fijar solamente en estos dos puntitos, por ejemplo, de acá. Entonces yo veo que, por ejemplo, para pasar del punto B al punto A, el cambio en Y es todo esto, mira, es grande. Es todo esto, por ejemplo. Y acá hay que olvidarnos un momento de esto de acá. Olvídate de que la relación marginal de sustitución es 4 acá y 1 acá. Solamente quiero que vean los cambios. Por ejemplo, para pasar del punto B al punto A, el cambio en Y es todo esto y el cambio en X es todo esto. Pero si yo estuviera quizás en este punto de acá, en el punto C lo voy a llamar, y quiero pasar al punto D, que está por acá, quizás acá cuando yo consumo 40 de X y 10 de Y acá 70 de X y aproximadamente esto debe dar más o menos 7,5 ya, pero eso no importa. Acá, por ejemplo, la variación de Y es muy pequeña. Por ejemplo, acá delta de Y es solamente este cachito de acá. En cambio, delta de X es todo esto de acá.
Entonces, acá va esto. Y acá delta de x representaba esta magnitud de acá. Entonces, si yo me fijo acá en la parte de arriba, por ejemplo, comparando este delta de x que está en negro, que está acá en este lado de acá, es mucho más grande, es mayor que este delta de acá azulito que yo te pinté del punto C al punto D. Es mayor que el delta de Y o la variación de Y azulita. Y acá yo también me doy cuenta que este delta o esta variación de X acá abajito, la que está en negro, es menor que el delta de X que está acá abajo en el punto, del punto C al punto D, que es grandote, es todo esto de acá. No, en cambio acá solamente es esto de acá. Entonces, ¿esto qué? Entonces, esto de acá me dice que en el punto, en este punto, para pasar del punto B al punto A, yo tengo que renunciar a una gran cantidad de Y para obtener un poquito más de X. En cambio, si yo estuviera en el punto C, quiero pasar al punto D, yo tengo que renunciar a pocas unidades de y obtengo a cambio una gran cantidad de X, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué se representa? ¿Cuál es la interpretación un poco de esto? Esto es que cuando tú tienes eh, pocas unidades de un bien, por ejemplo, X, cuando tú tienes pocas unidades de lo que es el bien X, acá por ejemplo tienes aproximadamente 10 y tienes muchas unidades del bien Y, que es 40, entonces tú para mantenerte en el mismo nivel cuando tú tienes pocas unidades de algo, tú lo valoras más, ¿no? Entonces es como cualquier cosa, ¿no? Cuando uno tiene menos de algo, más lo valora. Eh, y acá es donde vienen ya los conceptos marginalistas de utilidad, que esa es la idea básica, ¿no? Cuando tú tienes menos de algo, más lo valoras, ¿no? Es por eso que tú, cuando tienes mucha cantidad de algo, por ejemplo, de Y, tú puedes renunciar a, a bastante de lo que tienes demasiado a cambio de un poquito de lo que casi no tienes, ¿no? Si, por ejemplo, tú tuvieras pocas, acá yo ponía acá, por ejemplo, chocolates, y acá yo ponía, por ejemplo, lo que era snacks, ¿no? Snacks. Entonces, si tú tienes 40 snacks, pero tienes 10 chocolates nomás, quizás para, supongamos, para todo el mes. Entonces, tú quizás para obtener un poco más de chocolates, quizás 20 chocolates, pasar de 10 a 20 chocolates, vas a renunciar a 20 snacks, ¿no? Porque como tienes demasiado, entonces no lo valoras mucho. Pero si tú sigues haciendo esto, puedes llegar al punto en que ya tengas 40 chocolates. Acá, a este punto C, 40 chocolates y tengas aproximadamente 10 snacks, ¿no? Entonces, como ya tienes muchos chocolates, ahora perdón, como ya tienes, sí, como tienes muchos chocolates y tienes pocos snacks, ahora a los snacks se los vas a valorar más porque solamente tienes 10. Y los chocolates tienes pues 40. Entonces, quizás para recibir un poco más de satisfacción de lo mismo, entonces tú tendrías que, para que tu utilidad se mantenga en 20, es decir, siga siendo igualmente feliz, quizás tendrías que recibir de 40 hasta 70 y 30 chocolates y tendrías que renunciar
Más o menos acá es 7.5. Acá es otro y. Este puede ser y sub 0, y sub 1. Entonces, acá tú tendrías que renunciar aproximadamente a 2,5 snacks, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para que tú sigas siendo igualmente feliz, eh, y como tienes pocos snacks, tú ya no vas a querer renunciar a tantos snacks para que seas igualmente feliz, ¿no? Y o tengas la misma utilidad. En cambio, como tienes muchos chocolates, para que tú sigas siendo quizás acá la idea es que como tú tienes pocos ya snacks, entonces y vas a hacer un intercambio entre snacks y chocolates, de chocolates que tienes demasiados. Entonces, si tú quieres, para que tú te sigas siendo igualmente, tengas la misma utilidad, la cuestión es que eh, tendrían que darte demasiados chocolates, 30 chocolates, y tú tendrías que renunciar a 2,5 chocolates, a snacks, perdón, para que tengas una utilidad de 20. En cambio, acá renuncias aproximadamente a 20 a cambio de 10. Entonces, como te decía, mientras menos tenemos de algo, más es que lo valoramos, ¿no? Acá teníamos pocas unidades de X y acá teníamos muchas unidades de Y, acá en el punto B. Entonces, para tú seguir igualmente en la misma curva de utilidad, tú podrías renunciar a 20 snacks de los que tienes bastante, pero a cambio tendrías que recibir solamente 10 chocolates y vas a ser igualmente feliz. Igualmente vas a tener el mismo nivel de satisfacción. En cambio, si tú estás ya en el punto C, vas a tener que recibir demasiados chocolates y a cambio unos poquitos y renunciar a poquitos snacks porque ya es de lo que tienes, es de lo que tienes menos, ¿no? Entonces, te demuestra cómo es que nosotros valoramos las cosas al margen. Ahí, ¿se ha entendido o, o te he confundido un poco más? O hay algo de lo que aclarar, algo que deba repetir quizás. Está bien. Entonces, ya se entendió, ¿no? Entonces, esto de acá, la idea básica es eso, ¿no? Cuando menos tienes tú de algo, cuando tú tienes poquito de algo, entonces, si tú tienes poquito del bien X, tienes poquito del bien X y mucho del bien Y, entonces tú puedes renunciar a más cantidad de Y para recibir un poquito más de lo que no tienes, ¿no? En cambio, si tú ya tienes demasiado de algo, en la curva ya acá, en el punto C, cuando tú ya tienes demasiado de algo, tú vas a renunciar solamente un poquito de lo que tienes poquito, ¿no? En este caso de Y, si tienes poquito de Y, tú vas a renunciar apenas a 2,5, pero a cambio tendrías que recibir mucho de lo que ya te sobra, porque como ya no lo valoras, entonces tendrías que recibir una gran cantidad para seguir, para renunciar a lo que tú tienes poco, ¿no? Y acá bueno, de acá ya nace un poco la explicación a lo que es la paradoja del agua y los diamantes, ¿no? Decía, ¿por qué si el agua es vital para la vida, su precio
es muy bajo, ¿no? El precio del agua es muy bajo, tiene un precio bajo. Cambio, ¿por qué si los diamantes, no dan vida, o sea, no son esenciales para la vida, porque tienen un precio alto, ¿no? Y esto se explica, pues, con estos conceptos de utilidades en el margen y de que como de utilidades marginales, ¿no? Porque el agua tiene un precio bajo porque el agua es abundante. Principio, ¿no? Claro que hay zonas que no hay agua, pero se asume que el agua es abundante en comparación con los diamantes que son más escasos. Entonces, nosotros nos ubicamos normalmente acá, por ejemplo, del punto C al punto D. Imagínate que en vez de chocolates, esto es agua. Y acá en vez de snacks, estos son diamantes. Entonces, en el punto C solamente hay 10 diamantes y de agua hay 40 toneladas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como hay poquitos diamantes, tú puedes dar quizás 2,5 diamantes a cambio de que de 30 toneladas de agua, ¿no? Porque el agua es muy abundante. En cambio, si es que tú estuvieras en el punto B donde los diamantes son excesivamente abundantes, quizás hay 40 diamantes en todo el mundo, pero el agua es muy escasa, quizás solamente hay 10 toneladas de agua, tú vas a querer dar quizás 20 diamantes a cambio solamente de 10 toneladas de agua, ¿no? Entonces, por ahí viene este concepto de utilidad marginal que es decreciente, ¿no? Acá te decía, y acá es donde ya vemos este tema de la relación marginal de sustitución, que acá tiene un valor muy alto, primero en el punto B, -4, y acá en el punto, después cuando vamos avanzando a la Q, en el eje de las X, la relación marginal de sustitución va decreciendo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que tú estás cada vez dispuesto a renunciar a menos unidades del bien Y y tienes que recibir más unidades del bien X, ¿no? Quizás por este punto de acá, la relación marginal de sustitución, ya sea quizás, a ver, voy a ponerla en verde, la relación marginal de sustitución ya sea quizás sea un medio solamente, ¿no? Entonces, acá lo que te está diciendo es que tú para consumir un poquito más o consumir, obtener esto de acá te está diciendo, tú primero vas a estar dispuesto a renunciar a 4 unidades de Y, después vas a estar dispuesto a renunciar a 1 unidad, después a un medio, y cuando tú te vayas más hacia acá, porque la curva se extiende, quizás la relación marginal de sustitución va a ser cero. Y te diría que vas a estar dispuesto ya a renunciar a 0 unidades de Y a cambio de las unidades de X, porque ya de X en este punto de por acá ya tienes demasiado. Cambio de Y ya está casi por cero, ¿no? Esa es la idea. Eh, ya creo que con eso se entendió un poco mejor. Y Es el primer tema que ven, ¿no? Y esto es claro, estas curvas de utilidad tienen una serie de propiedades. Por ejemplo, ya vimos lo que es la relación marginal de sustitución, que es decreciente a lo largo de la curva. Y hay otras propiedades. Por ejemplo, si tú tienes acá una curva de indiferencia entre el bien X y el bien Y te va a dar, por ejemplo, una utilidad de 10,
Como ambos son bienes, se asume que conforme tú consumes más de X, conforme tú consumes más de X y conforme eh, consumas más de Y, vas a tener un mayor nivel de satisfacción. Entonces, de acá nace esta propiedad de que conforme tú te alejas más en esta dirección, que es un poco noroeste, o en dirección hacia donde está la flecha, el vector o la flecha está roja, vas a alcanzar niveles de utilidad más altos. Entonces, quizás la curva morada que voy a poner por acá va a ser diferente. Va a tener un nivel de utilidad de 20. Y quizás por acá una tercera curva, como la verde, va a tener un nivel de utilidad de 50, por ejemplo, ¿no? Y esto, claro, esto representa que mientras más alejada esté la curva del origen, mayor es la utilidad, pero también mayores son las cantidades de consumidas de ambos bienes, ¿no? Porque acá tú consumes, por ejemplo, 20 de Y y 20 de X, pero quizás tú si consumes, sigues consumiendo 20 de Y, pero 30 de X, tu utilidad va a ser mayor en la curva morada. Y de la misma manera, si te mantienes constante en X, pero aumentas tu consumo en Y, quizás por acá a 40, vas a alcanzar otro nivel de utilidad más alto, ¿no? Esas son unas características de las curvas de utilidad. Y por ejemplo, si yo pongo acá la misma función, pero quiero alcanzar una satisfacción más alta, a un nivel de utilidad quizás de 30, la curva que se va a dibujar acá en la computadora va a ser más alta. La curva verde, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero alcanzar un nivel de satisfacción de 40, la curva se va a ir alejando más. Y así sucesivamente. Entonces, de acá nacen una serie de axiomas que, por ejemplo, las curvas no se pueden cortar. Tú no puedes tener esto de acá. Y voy a graficar una curva por acá. No se puede dar el caso en que se produzca esto, que las curvas se crucen. ¿Y por qué no se puede dar esto de acá? Voy a poner esto acá y acá. Entonces, supongamos que tenemos acá un punto B donde ambas se cruzan. No, esta canasta B va a ser la canasta X1, que va a ser Y1, ¿no? Entonces, acá yo voy a tener una canasta A y una canasta B, una canasta C por acá quizás. Entonces yo te decía que las curvas, mientras más altas estén o más dirigidas hacia la dirección, hacia esta dirección de la flecha en morado, así, más nivel de satisfacción les iba a dar, pero también las curvas que se encuentren, las sextas que se encuentran sobre una misma curva, te dan también el mismo nivel de satisfacción. Entonces, ¿yo qué estaría diciendo acá? A y B están sobre la curva azul, entonces yo diría que A es igualmente de buena que B. Después, ¿qué más tengo acá? Yo tengo que C y B también están sobre la misma curva de indiferencia, entonces yo diría que C es igual a B. Pero yo te decía también que perdón, puntos sobre curvas más altas reflejan una mayor utilidad. Entonces, si yo comparo A y C, si yo fuera un consumidor, el consumidor normal va a preferir siempre C
a A, porque en C tiene más cantidad tanto de X como de Y. Entonces, un consumidor va a preferir siempre la cesta C a la cesta A. Pero como yo llegué a esta conclusión de que A es igual a B y que B era igual a C, acá yo estaría cayendo en una incoherencia, porque yo diría, por un lado, que C es preferido a A, porque claro, tiene más tanto de X como de Y, pero por otro lado, si las curvas se cruzaran, yo diría que A es igual a B y que B, o que A finalmente es igual a C, ¿no? Esto de acá trae como consecuencia que A es igual a C. Y eso no se puede dar, ¿no? Es por eso que las curvas no se pueden cruzar. ¿Ahí se entendió? Ya. Entonces, esa es una de las características de las curvas, ¿no? Que las curvas siempre deben ir en esa dirección, que no se pueden cruzar. La otra característica es pues que la relación marginal de sustitución es decreciente porque, claro, conforme tienes más de uno y menos tienes del otro, vas a estar dispuesto a renunciar menos a menos de lo que tienes poco y vas a estar dispuesto a renunciar más de lo que tienes más. Las curvas no se pueden cruzar. Ya. Bueno, las preferencias regulares se dice que son convexas. Eso de acá creo que ya no lo ven ya tanto en micro uno. Son un poco de propiedades más avanzadas que también tienen su interpretación. Pero acá creo que sería ya más interesante empezar a ver el otro lado, ¿no? Mira, todo esto que hemos hablado acá, todo esto solamente es respecto un poco a lo que son las preferencias del consumidor. Entonces, en economía, claro, nosotros estudiamos las elecciones en base a las preferencias, pero también es cierto que tenemos restricciones. Tenemos restricciones, por ejemplo, respecto a los recursos que nosotros tenemos como sociedad y como individuos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cierta cantidad limitada de recursos naturales y también nosotros como individuos estamos sujetos a nuestra renta, ¿no? Entonces, todo esto de acá que hemos visto solamente son preferencias del consumidor. Son preferencias. Esto es lo que yo quisiera siempre, mis preferencias. Pero ahora vamos a pasar a ver ya un poquito lo que son las restricciones a las que está sujeto un consumidor normal, un consumidor típico, ¿no? Entonces, un consumidor normal está sujeto a comprar cierta cantidad de bienes, pero está sujeto a su renta, ¿no? Entonces, yo voy a decir que la renta, el nivel de renta R que yo reciba, me va a permitir a mí que consumir ciertos bienes, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder permitir consumir el bien X y también el bien Y, pero cada bien va a tener su precio. Este va a ser precio de X y este de acá va a tener su precio Y, ¿no? Entonces, la restricción presupuestaria me dice que todo lo que yo tenga de dinero va a poder ser igual o mayor, porque de repente yo no consumo todo eh, yo no gasto toda mi renta, entonces mi renta va a ser mayor o igual, si es que yo la gasto todo, al gasto que yo haga en los bienes de consumo, ¿no? Que son X y Y, y claro, esto, cantidad de X por el precio me da el monto que me gasto en X y lo mismo acá, el monto que me gasto en Y, suponiendo que solamente hay dos bienes en la economía, ¿no? Entonces, esto de acá nuevamente se puede representar a través de
un plano cartesiano de dos ejes donde acá nuevamente tenga X y acá nuevamente tenga Y. Y como verás, acá hay 5 variables. Acá tenemos la variable R, tenemos precio de X, tenemos Y y tenemos precio de Y. Entonces, como tenemos 5 variables y solamente 2 ejes, lo que vamos a hacer es que R, el precio de X y el precio de Y, los vamos a asumir como unas constantes o como unos números constantes, ¿no? Entonces, si es que ambos son constantes o son números, yo puedo representar ya tanto X como Y en un eje coordenado. Entonces, suponiendo que yo tengo un nivel de renta de 100, suponiendo que el precio del bien X es igual a 2 y el precio del bien Y es igual a 4. Entonces, con estos datos yo ya puedo representar mis posibilidades de consumo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo tengo la cesta de consumo XY? Voy a tabular acá. ¿Qué pasa si yo consumiera 0 unidades de Y? ¿Cuánto es lo máximo que yo podría consumir de X, no? Entonces, si yo tengo 100 de renta y el precio de X es 2, entonces lo máximo que yo voy a poder consumir de X es 50, ¿no? Sería X va a ser igual a la renta que tengo partido el precio de X. Es decir, lo máximo que puedo yo consumir de X, ¿no? Esto de acá va a ser igual a los 100 que tengo sobre el precio que es 2, ¿no? Entonces, lo máximo que yo puedo consumir de X cuando Y es 0 va a ser 50, que sería un punto por acá, por ejemplo, ¿no? Punto 50. Y me puedo hacer la misma pregunta, pero ahora para Y, ¿no? ¿Cuánto sería lo máximo que yo puedo consumir de Y? Si es que consumo 0 unidades de X, ¿no? Entonces, lo máximo que yo puedo consumir de Y va a ser igual a así, o es equivalente a que yo me gastara toda mi renta en el bien Y, ¿no? Y esto va a ser igual a 100 entre 4. Y esto es igual a 25. ¿No? Entonces, si yo consumiera 0 unidades de X, lo máximo que puedo consumir de Y es igual a 25. Entonces ya tengo 2 puntos. Y a partir de estos puntos, yo voy a poder trazar lo que se llama la recta de presupuesto. ¿Y esto qué implica? Esto nos viene a decir que si yo me gastara toda mi renta, yo puedo escoger cualquier combinación de bienes, por ejemplo, X sub 0 y Y sub 0, me va a permitir alcanzar la canasta quizás A, que está entre ambos puntos, y en esta canasta A yo voy a gastar toda mi renta de 100, ¿no? Quizás tengo otro punto por acá, otro punto B, donde yo consuma X sub 1 de X y Y sub 1 de Y. Y acá en este punto B también mi renta o lo que yo gasto en ambos bienes va a ser 100. Porque decía, la renta puede ser mayor o igual, ¿no? O en otras palabras, el gasto puede ser menor o igual, ¿no? Entonces, sobre la recta roja, yo voy a gastar toda mi renta. Ahora, yo también podría consumir dentro de lo que es por ejemplo, acá tenía X sub 0. No, perdón, este es Y.
Este es y sub 0, acá es x sub 0. Acá, claro, acá todo lo que me gastaba era igual a 100. Pero quizás yo quiero consumir no y sub 0, quizás quiero consumir, está bien, x sub 0, pero y sub 1. Entonces, la cantidad de y baja, pero en este punto de acá, que voy a pintar en verde, ya no voy a gastar toda mi renta, voy a gastar menos de 100. Entonces, todos los puntos que están detrás de esta línea son puntos donde yo no gasto mi renta, y los puntos que están sobre la línea roja son donde yo gasto toda mi renta. ¿Hasta ahí se entendió? Pamela, ¿me escuchas? Ah, ya. Sí se ha entendido, ¿no? Hasta ahí. Entonces, ya. Bacán. Entonces, si ya se entendió la idea esto de la recta presupuestaria, claro, acá hay más temas que ver, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si es que el precio de X cambia, si la renta cambia, o si es que, ¿qué pasa si Y cambia, o si ambos precios cambian, ¿no? Esas son cuestiones que, claro, se ahonda más, ya por la cuestión de tiempo no nos alcanza a ver, pero lo que sí me gustaría que te lleves de acá es que ya, nosotros graficábamos acá la recta presupuestaria, pero también en este mismo gráfico nosotros podemos hacer lo que es graficar las curvas de indiferencia que tenían esta forma, ¿no? Entonces, las curvas de indiferencia reflejaban las preferencias del consumidor, lo que yo estoy dispuesto a lo que a mí me gustaría, ¿no? Mis gustos. Entonces yo te decía que la curva, por ejemplo, morada, uy, esta curva morada que voy a dibujar por acá, me daba mayor utilidad que la curva celeste, ¿no? Entonces acá quizás mi utilidad sea de 20 y acá quizás mi utilidad sea de 10, ¿no? Pero yo estoy sujeto a qué? Yo estoy sujeto a mis posibilidades de consumo. Y también yo podría tener por acá una curva verde que vaya por acá, quizás que pase por debajo. Entonces, si yo soy un consumidor racional, esto quizás me da una utilidad de 5. Si yo soy un consumidor racional, yo voy a tratar de alcanzar siempre la curva más alta. Y de estas curvas, pero también estoy sujeto a mi restricción, que es la recta roja. Entonces, un consumidor, esto
un consumidor racional va a buscar siempre alcanzar la curva más alta o la utilidad más alta sujeto a su restricción presupuestaria. Y esto de acá, para este ejemplo, se va a dar acá en este punto aproximadamente, que estoy pintando en negro este punto A, donde yo consumo, por ejemplo, X0 y Y sub 0. Ese es el punto más alto que yo puedo alcanzar dado mi restricción presupuestaria. Yo podría, claro, también consumir aquí en el punto verde, en la curva verde, por ejemplo, acá en el punto B. ¿Por qué? Porque está dentro de la restricción presupuestaria. Claro, yo en ese punto verde no gasto toda mi renta, pero la utilidad que alcanzo es menor, es de 5. En cambio, en la curva celeste yo alcanzo 10. Entonces, por eso se dice que ya este proceso de escoger y de encontrar claro, ya todos los números y, y hacerlo con un poco de matemáticas se llama maximización del consumo, ¿no? O un proceso maximizador. Y acá, pues, básicamente se ve lo que es ya la elección óptima, ¿no? Esta es la elección óptima. La elección óptima. Claro, esto lo he hecho un poco rápido, pero claro, en economía buscamos estudiar esto, lo que es escoger las mejores cosas o maximizar la utilidad, maximizar el uso de los recursos, dado nuestras restricciones, ¿no? Que en este caso para el consumidor viene representado por la curva roja. Hasta ahí ya está claro, ¿no? Más o menos en qué consiste lo primero que vas a ver en el curso cuando lo lleves, que es elecciones del consumidor sujeto a restricciones. Oh, ya son las 10:35. Ok, Pamela, puedes ahí en lo que es el chat, acá también te voy a mandar por ahí ese link de asistencia a las tutorías. Lo llenas, claro, lo llenas poniendo creo que se pone tu código y pones también la fecha y tienes que seleccionar, claro, ah, también mi nombre que es Alonso. Ahí te va a salir y lo llenas. Es como un registro de asistencia que nos pide la universidad. Y también al final hay una breve encuesta de si, el nivel de satisfacción, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, nivel de satisfacción 1 es, por ejemplo, muy satisfecho, 4 es insatisfecho. Ahí en la descripción del grupo también lo dejé un poco las instrucciones. Y lo llenan de acuerdo a tu percepción en este caso, ¿no? Más que todo es para tener un registro de las asistencias a esto. Lo llenas, por favor. Y bueno, ya si quieres, de aquí el miércoles también voy a estar con los chicos que deseen, también les doy tutorías. Si deseas, entras para que veas algunos temas. ¿Vale? Entonces, estamos quedando, Pamela, cuídate. Y lo llenas, por favor, esta asistencia. Ok. Gracias a ti también. Cuídate.